Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. השתנה הלילה הזה מכל חלילות, מכל חלילות, שבכל חלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. הלילה חזה כולו מצה. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami', feliz Semana Santa a todos. Hoy interrumpimos el ciclo de episodios para hacer un episodio especial, ya que es Domingo de Ramos. Estamos en Semana Santa y estamos a punto de celebrar el Triduo Santo, el Triduo Pascual, la Vigilia Pascual, que para nosotros los cristianos es la noche de las noches. Para los padres de la Iglesia es el centro de nuestra salvación, el misterio pascual de Cristo, la noche de nuestra salvación, la Pascua de nuestra salvación. Y precisamente como preparación a la Pascua es necesario entrar a fondo en esta noche pascual, esta noche que tenía un significado preñado para el pueblo judío y lo sigue teniendo hoy, esta noche a la que Jesucristo dio su cumplimiento definitivo. En el Antiguo Testamento Dios se revela muchas veces en la noche y también Jesucristo varias veces en su vida se revela en la noche, hasta que llega la noche pascual, que recordamos o que revivimos mejor cada día en la Sagrada Eucaristía, en la noche en que fue entregado, tomó pan y se reveló como el Cordero que se entrega totalmente por nosotros, por la salvación del mundo, el Cordero que carga con los pecados del mundo. Juan el Bautista, cuando señala a Jesucristo como el Cordero de Dios, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», pero el verbo griego, el participio airon, se puede traducir tanto como el que quita el pecado del mundo, pero también con el que carga con el pecado del mundo. He aquí que Jesucristo es este Cordero que no solo quitó el pecado y la injusticia, sino que la quitó asumiéndola, cargándola sobre sí mismo, Él, el Cordero inocente y definitivo. La noche es fundamental para entender la Pascua, incluso en la Haggadah de la Pascua, es decir, en el ritual del Seder HaPesach, del ritual de la Pascua judía. La noche es de una importancia tan fundamental que todo judío, como dice este ritual de la Pascua judía, debe velar, es decir, todo judío debe velar, y esto ya lo dice la Escritura en Éxodo 12, esta será una noche de vigilia para todo el pueblo. Y esta noche también se recuerda en este Seder de Pesach, Seder Pascual, en este ritual. Por ejemplo, hay una hermosa canción en hebreo que dice «Ma nishtana halayla hazeh mikol halelot», que tiene de diferente esta noche de todas las otras noches. Es precisamente el canto tradicional judío con el cual hemos empezado este episodio, porque la noche de Pascua es absolutamente el centro de la fe judía, y para nosotros esto es aún más válido, porque es la noche en que Cristo vivió su Pascua, su paso de este mundo al Padre.
fue verdaderamente la noche sin igual. Para entrar en las profundidades de esta noche de Pascua, quisiera referirme a un texto de la literatura targúmica, que es muy famoso, se le ha llamado el poema de las 4 noches. Mis estudios son precisamente sobre esta literatura targúmica. ¿Qué es el Targum? El Targum es parte de la literatura judía en arameo, es la versión sinagogal de las escrituras, es decir, era prácticamente una versión de la escritura en la que se añadían paráfrasis, es decir, la lectura de la Torá o incluso de otros textos de las escrituras se traducía al arameo, se proclamaba en hebreo, pero se traducía para el pueblo al arameo. Pero como no era posible traducir la escritura literalmente, se insertaban midrashim, historias, explicaciones, a veces incluso homiléticas destinadas al pueblo para despertar la atención del pueblo y también para dar una interpretación de la escritura. Son tradiciones muy ricas y en algunos casos muy antiguas. Algunas de estas tradiciones presentes hasta se remontan a la época de Jesucristo, como por ejemplo ha demostrado un gran erudito llamado Roger Ledeau, que ha estudiado precisamente este poema de las 4 noches en su famosa obra La Nuit Pascale, la noche pascual. Este poema de las 4 noches nos ayuda a comprender el ambiente espiritual en el que Jesucristo celebró su Pascua, celebró la última cena en el cenáculo y se preparó para entrar en el misterio pascual, en su pasión, muerte, en su cruz y luego hasta a la resurrección al tercer día. Así que este poema de las cuatro noches nos da realmente el ambiente espiritual, nos hace comprender cómo se vivía esta noche de Pascua en los tiempos de Jesús. Hay varios textos, solo puedo elegir uno por razones de tiempo, así que intentemos comprender cómo vivió esta Pascua la Sagrada Familia de Nazaret, San José, la Santísima Virgen María, y luego Jesús de niño y después Jesús con sus apóstoles, sus discípulos y sus discípulas también, hasta su cumplimiento final. Así que prácticamente este texto del poema de las 4 noches es un texto judío en arameo, nos da el ambiente espiritual que como un árbol se preparaba para recibir el cumplimiento de Cristo, el fruto culminante. Aquí me gustaría leer el texto que es un comentario, el texto targúmico del Targum, que es un comentario sobre Éxodo 12:42, que dice: Noche de vigilia fue esta para que el Señor los sacara de la tierra de Egipto. Esta será una noche de vigilia en honor del Señor para todos los israelitas de generación en generación. Hasta aquí el texto bíblico. Y el Targum, inmediatamente después de este versículo, añade así, les invito a escuchar este poema porque es muy interesante, es también una gran preparación para nosotros, para la Pascua cristiana, como ahora escucharán. Este texto judío en arameo del Targum Neófiti dice así: esta es la noche predestinada y preparada para la liberación en el nombre del Señor, para la salida de los hijos de Israel liberados de la tierra de Egipto. 4 noches fueron inscritas en el libro de las memorias. La primera noche fue cuando el Señor se reveló sobre el mundo para crearlo. El mundo estaba desierto y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La palabra de Dios era luz y iluminaba, y Él la llamó primera noche. He aquí la primera noche. Esto es mi comento, que es la de la creación. Este texto dice que 4 noches están escritas en el libro de los memoriales o de las memorias. Esta palabra memorial, que en hebreo se dice zikaron, es fundamental para entender la Pascua y también para entender la Pascua cristiana. De hecho, el sacerdote en cada Eucaristía repite las palabras de la institución, que son las palabras de Cristo, y al final concluye diciendo: haced esto en memoria mía, o sea, como mi memorial, literalmente, como mi zikaron, porque la Pascua, ya la Pascua judía, es un memorial. ¿En qué sentido es un memorial? No es solo una memoria, un recuerdo, sino que
ese memorial se actualiza, es decir, ese acontecimiento se actualiza y se repite de nuevo para los que celebran la Pascua, y luego aún más para nosotros que tenemos el cumplimiento definitivo, la novedad de Jesucristo. Entonces, la primera noche es la de la creación, que es como un memorial. Por lo tanto, nuestra Pascua es la nueva creación. Es el momento en que Dios desde la noche, desde el caos, habla. Y es la luz. Y aparece la luz. La luz de Dios aparece gracias a la palabra de Dios que todo ilumina. Sigo citando, la segunda noche fue cuando el Señor se reveló a Abraham de 100 años y a Sara su mujer de 90, para que se cumpliera lo que dice la Escritura: generará Abraham de 100 años y concebirá Sara su mujer de 90, y tenía Isaac 37 años cuando fue ofrecido sobre el altar, y los cielos descendieron y se bajaron, e Isaac vio la perfección, y sus ojos se deslumbraron ante sus perfecciones, y la llamó segunda noche. Y ahora comento, la segunda noche es la noche de la fe, la noche en que Abraham se fue al monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac. Ya volveremos después a esta segunda noche. Continúo citando. La tercera noche fue cuando el Señor se rebeló contra los egipcios en medio de la noche, su mano matando al primogénito de los egipcios y su mano derecha protegiendo al primogénito de Israel, para cumplir la palabra de la Escritura: mi hijo primogénito es Israel, y la llamó tercera noche. Entonces comento, la tercera noche es precisamente la de la liberación pascual, la del éxodo, de la liberación de los israelitas de la esclavitud, de la angustia de Egipto. Y después escuchemos lo que se dice con relación a la cuarta noche. Cito: la cuarta noche será cuando el mundo en su fin será disuelto, los yugos de hierro serán rotos, y las generaciones de impiedad aniquiladas, y Moisés saldrá del desierto, y uno caminará a la cabeza del rebaño, y el otro, el Mesías, en lo alto de una nube, y su palabra avanzará entre los dos, y avanzarán juntos. Aquí comento, esta cuarta noche es la noche de la redención final, de la liberación, del nuevo éxodo, o sea, es la noche del Mesías. Esto es muy claro en otros textos. La última noche, la cuarta noche, es la noche en la que se revela el Mesías. Ahora quisiera detenerme en la segunda noche, que es la noche de la fe, la noche del sacrificio de Abraham, cuando Abraham lleva a Isaac, su hijo, al sacrificio, y esto se llama en la tradición judía Akedat Yitzhak, o sea, la atadura de Isaac. En la tradición judía, Isaac no solo es atado por su padre, sino que además le dice a su padre: átame fuerte, que no sea que por miedo me resista, que patalee y tu sacrificio no sea válido. Y esto se llama en la tradición judía la Akedat Yitzhak, la atadura de Isaac. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora ya estamos entrando en el tema de la Pascua de Jesucristo. Según este texto que hemos leído y según otros textos de la tradición judía, Isaac no es ofrecido pasivamente por su padre Abraham, sino que él mismo se ofrece libremente a la pasión, al sacrificio, e invita a su padre Abraham, llamando en el texto del Targum su padre Abba. En el texto hebreo del Génesis 22 lo llama Avi, padre mío, pero en el texto arameo del Targum lo llama Abba. Isaac se ofrece libremente al sacrificio, a la pasión, llamando a su padre Abba, que quiere decir papá, Abba. En la Biblia, el monte Moria, es decir, el lugar donde Isaac debía ser sacrificado por Abraham, es el emplazamiento del futuro templo de Jerusalén. Y algunas tradiciones antiguas sitúan el sacrificio de Isaac precisamente en la época en que los judíos celebran la Pascua, es decir, el 14 de Nisan. Esto es muy antiguo, hasta anterior a Cristo.
por ejemplo, en el libro de los Jubileos, un apócrifo del Antiguo Testamento anterior a Cristo. Así que saquemos las conclusiones hasta aquí. En la antigua tradición judía, o sea, en la tradición de la época de Jesús, Isaac se ofreció como sacrificio entregándose a Dios, a su padre Abraham, y a través de su padre Abraham a Dios mismo. Y aquí, esto no está en la Escritura solo dice que Isaac le pregunta a su padre mientras caminaban hacia el monte Moria: Padre mío, veo la leña para el holocausto, veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero no dice que Isaac se ofreciera para ser atado, para ser sacrificado, aunque hay un detalle de donde se puede sacar que Isaac era un hombre adulto. Pero la tradición judía, en estos cuentos populares, incluso en la sinagoga, incluso en las familias, porque se contaba este cuento, y Jesús oyó este cuento desde niño en su familia, según todos estos midrashim, o cuentos populares, Isaac se ofreció como sacrificio, abandonándose al sacrificio. ¿Y en qué lugar? En Jerusalén. ¿Y cuándo? En la noche de Pascua. Entonces es aquí que Isaac fue atado en Jerusalén la noche de Pascua, en el lugar del futuro templo, ofreciéndose, dándose. Atención, y aquí hay un punto fundamental: el Cordero Pascual también era atado en el templo. Es un detalle fundamental. Pensad que todavía hoy los samaritanos siguen sacrificando el Cordero en el monte Garizim, cosa que los judíos ya no hacen porque el templo de Jerusalén ha sido destruido. Parece ser, esto es muy interesante, que el Cordero Pascual en tiempo de Jesús era atado y con las patas estiradas, entonces era atado en forma de cruz. Aquí hay un testimonio antiguo de esto. Lo dice San Justino de Nablus en el diálogo con Trifone, con Trifón, que era un rabino. Y dice también Filón que era el único día en el que no era el sacerdote mismo el que hacía el sacrificio, como siempre, como todos los días. En todos los demás días tenía que ser un sacerdote el que inmolara la víctima sacrificial, mientras que en este día de Pascua cada judío por familia, y por lo tanto el cabeza de familia, tenía que inmolar el sacrificio. Entonces el laico era como un sacerdote porque tenía él que sacrificar al cordero, atándolo. Y este cordero no tenía que oponer resistencia en el momento del sacrificio, es decir, tenía que ser un cordero manso, dócil. Jesús también vio y hizo este rito. Sabemos que seguramente también fue con José a la fiesta de la Pascua. Sabemos que fueron al templo para la Pascua cuando Jesús tenía 12 años. Entonces Jesús vio cómo se sacrificaban estos corderos mansos que tenían que ser atados, y a lo mejor se identificó con estos corderos. No sabemos si en toda su vida fue consciente de que tenía que cumplir este misterio del cordero, pero ciertamente tenía una preparación como hombre, aunque luego no siempre tuviera una conciencia clara de que iba a ser este cordero, pero seguramente todo esto era una preparación para él. Él iba a ser llamado a ser como este cordero manso. De hecho, él era este manso y suave cordero. Ahora vamos a rezar sobre esto con un maravilloso canto, porque es retomado por la más antigua homilía pascual que tenemos en la iglesia, que es de Militón de Sardes, un canto que se titula Tú has cubierto de vergüenza la muerte. Has cubierto de vergüenza la muerte. Tú has llenado de luto el infierno.
has golpeado la iniquidad, has privado a la injusticia de sus hijos, como Moisés al faraón, como Moisés al faraón. Has cubierto de vergüenza la muerte. Tú has llenado de luto el infierno. Has golpeado la iniquidad. Has privado a la injusticia de sus hijos. Como Moisés al faraón, como Moisés al faraón. Tú nos has pasado de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno. Tú eres la Pascua de nuestra salvación. Eres el Cordero nacido de María. María, Cordera sin mancha. María, la inocente Cordera. Como hemos oído en la primera parte de este episodio, según la antigua tradición judía, y eso también nos lo cuenta el más importante historiador judío de la época de Jesús, llamado Josefo Flavio, Isaac en el momento del sacrificio no era un niño indefenso, sino que era un adulto. Josefo Flavio nos dice que Isaac tenía 25 años, el Targum, como hemos escuchado, nos dice 37 años. No es tanto la edad lo importante, sino que lo principal es que era un adulto. El Targum también nos dice en Génesis 22 que Abraham e Isaac eran los únicos en el mundo, porque su fe era única. Por eso el Targum dice: venid y ved la fe en la tierra, vengan y vean a los únicos en el mundo. Y el Targum nos dice que los dos fueron al monte Moria, es decir, el monte del templo, con corazones perfectos. El arameo usa una raíz que es la raíz shalom, que es la misma raíz que shalom. Esta raíz en hebreo y también en arameo significa ser perfecto, ser íntegro, y también en arameo significa ser sin mancha, inmaculado. Es decir, las víctimas del sacrificio deben ser inmaculadas, sin mancha. Atención, el carácter inmaculado de las víctimas del sacrificio y también de los corderos pascuales no se debía solo a que no tuvieran mancha física. Sabemos que las víctimas del sacrificio en el templo tenían que ser sin mancha porque no se podía ofrecer un animal desechado, sino que se ofrecía lo mejor, por lo que tenían que ser sin mancha física. Pero el carácter inmaculado no solo se debía a que no tuvieran mancha física, sino también a que no opusieran resistencia al sacrificio. Y por eso se sacrificaban corderos, porque un cordero normalmente va al matadero mudo, sin abrir la boca. Por eso no se sacrifican cerdos, que como sabemos hacen un gran escándalo cuando se dan cuenta de que los van a matar.
Además, sabemos que en Pascua los corderos tenían que ser bien escogidos. 4 días antes de Pascua se escogía el cordero del sacrificio. Y es interesante que pocos días antes de la Pascua se decide la muerte de Jesús, se escoge al verdadero cordero. Jesús realiza esta figura del cordero pascual. Así, 4 días antes de la Pascua había que elegir bien el cordero, el 10 de Nisan, y se elegía entre los más mansos. Pensad que estos corderos tenían que ser hijos de corderas especialmente mansas, precisamente porque cuanto más no se resistían al sacrificio, tanto más eran perfectos, inmaculados. Y esto es muy interesante. El hecho de que Jesús sea inmaculado y que su Santa Madre sea inmaculado, no significa solo que fueran sin pecado, ciertamente, ese es el primer significado, pero no solo sin pecado en un sentido pasivo, porque incluso un objeto inanimado es sin pecado, sino que es mucho más. Sin mancha significa no resistencia al mal. O sea, amar significa que no se resistieron, es decir, que se entregaron, que se rindieron, que fueron mansos. Aquí lo he dicho también para profundizar en el significado de la Santa Virgen María Inmaculada, que se entregó a la voluntad de Dios. No solo era sin pecado, ciertamente sin pecado, pero era sin mancha, sino que también se entregó totalmente al Señor, ciertamente por el poder de la gracia de Dios. Esta tradición de la ofrenda libre de Isaac y su no resistencia al mal, rindiéndose al Padre, no es solo una tradición judía, también es una tradición cristiana. Después me gustaría también sacar las consecuencias de esto para nuestras vidas, porque esto también tiene un aspecto catequético para nosotros hoy. Pero ahora debemos ser pacientes porque primero quiero sentar las bases. Ahora quiero subrayar que esta tradición no es solo judía, sino también cristiana. Doy solo 2 ejemplos de padres muy antiguos. Clemente de Roma dice así: conociendo el futuro, Isaac por la fe se entregó voluntariamente al sacrificio. Es decir, San Clemente de Roma, a diferencia del texto de la Escritura que no lo dice claramente, recoge esta tradición judía y luego la aplica a Cristo, diciendo que Isaac por la fe se entregó voluntariamente al sacrificio. Y esto se encuentra también en una de las homilías pascuales más antiguas, o la más antigua, que es la homilía pascual de Melitón de Sardis, que hemos escuchado en un canto, que es un gran padre de la Iglesia. Es una de las homilías más bellas de todas. Si quieren prepararse para la Pascua, lean la homilía pascual de Melitón de Sardis. Y él dice así, cito aquí solo un pequeño pasaje, dice así: Jesucristo es la Pascua de nuestra salvación. Entre tantos hombres sufrió tantos dolores. En Abel fue asesinado, en Isaac atado, en Jacob desterrado, en José vendido, en Moisés abandonado, en David rodeado de fieras, en los profetas despreciado. Se encarnó en una virgen, fue puesto en la cruz, sepultado bajo tierra, resucitado de entre los muertos y elevado a lo más alto del cielo. Él es el Cordero mudo, el Cordero sacrificado, el Hijo de María, Cordera sin mancha. Fue sacado del rebaño, conducido a la muerte, por la noche inmolado y enterrado. Pero no fue aniquilado en la cruz, no se corrompió bajo la tierra, resucitó de entre los muertos y llevó al hombre desde las profundidades de la tierra hasta lo más alto del cielo. ¡Qué maravilla! He aquí que Melitón de Sardis dice que Cristo fue atado en Isaac, subraya la atadura de Isaac, la Akedat Yitzhak, y dice que todo esto se cumplió en Jesucristo. Y además este padre de la Iglesia afirma que Jesucristo es el Cordero mudo, el Cordero pascual, Hijo de María, Cordera sin mancha, el Cordero inmaculado, Hijo de esta Cordera mansa y sin mancha, que es la Santísima Virgen María. Y entonces hemos visto cómo Isaac se ofreció libremente para el sacrificio en la noche de Pascua
en Jerusalén. Hemos visto cómo en el Targum Isaac es comparado con el Cordero, también en otros textos esto lo podemos encontrar, y se dice también que Isaac es el hombre único, en hebreo Yahid, y luego esto es retomado en el Nuevo Testamento, porque Cristo es el único, el Hijo único, el unigénito. La traducción del hebreo Yahid es único, pero en griego es precisamente monogenes, que se puede traducir también con unigénito. Y aquí vemos claramente un paralelismo entre Isaac y Jesucristo. Entonces, esto significa que cuando un judío sacrificaba el cordero, pensaba espontáneamente en Isaac, especialmente en la noche de Pascua. ¿Por qué? Porque tanto Isaac como el cordero fueron atados en la noche de Pascua en Jerusalén. Y lo que caracteriza a Isaac y al cordero es la mansedumbre en ofrecerse, el no ser recalcitrantes mientras eran ofrecidos. Así que en la tradición judía la akedah es fundamental, la atadura de Isaac es fundamental, tanto que se convierte en un memorial, en un zikaron, como decimos en hebreo. Pensemos que en el Targum Abraham le dice a Dios: cuando tus hijos estén en la hora o estarán en la hora de la angustia, tú, Dios, acuérdate de este día, acuérdate de la akedah, de la atadura de Isaac. Acuérdate del hecho de que yo con fe lo sacrifiqué y él con fe se ofreció libremente. Acuérdate de la akedah de Isaac y salva a tus hijos por el mérito de la akedah de Isaac, por el mérito de su atadura. Mirad, esto es maravilloso porque en Cristo todo esto tiene un cumplimiento. Es decir, Abraham le dice a Dios que se acuerde, que haga zikaron, que haga memorial de esta ofrenda gratuita de Isaac, para que Dios se acuerde y perdone a su pueblo. Por lo tanto, la akedah, la atadura de Isaac, tiene un valor expiatorio ante Dios. Luego hay otros textos donde el propio Abraham llama a Isaac el Cordero del Holocausto. En el Targum Neófiti, al libro del Génesis, capítulo 22, Isaac le dice a su padre Abba, utiliza esta palabra que quiere decir papá, y dice: átame bien fuerte, no sea que recalcite y tu sacrificio sea en vano y tu sacrificio sea inválido. Y como hemos dicho, y lo vuelvo a recalcar, este sacrificio tiene lugar en Jerusalén, en el templo, el 14 de Nisan, en la Pascua. Y ahora podemos profundizar en este acontecimiento tan profundo de Jesucristo que en el Getsemaní, en su agonía, en la hora de la angustia, justo frente al templo, y los que han estado en Jerusalén saben que el huerto de Getsemaní está justo frente a la puerta que se llama la puerta del Mesías, y todavía los judíos están esperando al Mesías que cuando regrese, como ellos piensan, tendrá que entrar por esta puerta del Mesías o de la misericordia, que hoy está místicamente cerrada, por la que se entra al templo. He aquí que Jesús en el Getsemaní, frente al templo, justo en la Pascua, en el Jueves Santo, dice: Abba, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesucristo, como el Cordero, como Isaac, se entrega, le dice al Padre: Abba, átame fuerte, no permitas que me resista, porque Jesucristo tiene una misión: dar la salvación, dar su vida por nuestra salvación. Aquí hay un gran vínculo entre Jesús, Isaac y el Cordero Pascual, y no es por casualidad que el Evangelio de Juan subraya que cuando Jesús es arrestado en el Getsemaní, es atado. Jesús es conducido. El evangelista Juan lo subraya dos veces, subraya que Jesús es atado y conducido atado hasta el juicio ante Caifás. Ahora vamos a rezar justamente con este canto de la akedah de Yitzhak, de la atadura de Yitzhak. Átame
Átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. Así ya sabéis que en la Pascua de Jerusalén se sacrificaba, que en la Pascua en Jerusalén se sacrificaba el cordero que era atado. Y entonces esta atadura de Isaac es, como ha sido definida, el primer sacrificio pascual. Así que hay un vínculo muy fuerte entre la atadura de Isaac, la atadura del Cordero y la ofrenda libre del Mesías, de Jesucristo. Ya hemos dicho que el Cordero Pascual tenía que ser tamim, como decimos en hebreo, o shalim en arameo, es decir, inmaculado. Y tenía que ser particularmente manso. El Cordero Pascual tenía que nacer de corderas mansas. Pero hay una última relación muy interesante incluso con el siervo del Señor, el siervo sufriente de Isaías 53. Porque también el siervo del Señor es comparado con el Cordero en este increíble e impresionante texto, que es realmente una profecía de Jesucristo. Y dice: maltratado se dejó humillar y no abrió la boca. Era como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante sus trasquiladores, y no abrió la boca. Lo que de hecho hará Jesucristo, no abrirá la boca ante sus perseguidores, ante sus torturadores y incluso ante Herodes Antipas. Cuando Herodes quiere ver una señal suya, un milagro suyo, Jesucristo, como dice el Evangelio, ni siquiera le dirigió la palabra, como un cordero manso, humilde. Y aquí incluso el siervo del Señor de Isaías 53 es comparado con un cordero que no abre la boca. Todo esto fue una preparación hasta el culmen, que es Jesucristo, que vino a cumplir estas figuras del Antiguo Testamento y de la tradición judía. Y hay también una conexión entre el Cordero Pascual y el hombre justo. En el Salmo 34 dice que no se quebrará ningún hueso del justo. Y esto también se dice del Cordero Pascual en Éxodo 12. Y también, por supuesto, se dice de Jesucristo. Después de su muerte, el evangelista San Juan, el testigo ocular, dice que no se quebró ningún hueso de él, de Jesucristo en la cruz. Después de su muerte se dice que Cristo fue traspasado por la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán hueso. Entonces Jesucristo en la cruz es el verdadero Cordero Pascual. De hecho, en el Evangelio de Juan es sacrificado en el mismo momento en que se sacrificaban los corderos en el templo, o así parece.
Y el Evangelio continúa diciendo, otro pasaje de la Escritura dice también, mirarán a aquel a quien traspasaron. He aquí que también nosotros dirigimos en esta Semana Santa nuestra mirada a la mansedumbre de Cristo, a este Cordero cuyos huesos no fueron quebrados, a este siervo sufriente y silencioso que se abandonó totalmente a la voluntad del Padre por nosotros. Para concluir, pues, ya en el primer siglo después de Cristo, en tiempos de Jesús, podríamos decir que Isaac es presentado como mártir. Es decir, esto no está claro en la Escritura, pero sí en la antigua tradición judía. Es decir, Isaac se ofreció libremente, igual que un cordero pascual en Jerusalén la noche de Pascua, diciendo al Padre, Abba, átame fuerte. Y esto también tiene un vínculo con el siervo sufriente, con el justo. Todo esto se cumplió en el Mesías, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Juan el Bautista, como dije al principio, indica en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay una cosa interesante que debemos saber, porque Jesús ciertamente sabía hebreo, probablemente sabía griego y ciertamente sabía arameo. Y en arameo hay una palabra importante que es la palabra talia, que significa cordero. Pero esta palabra talia, a pesar de cordero, significa también niño, joven o incluso siervo. Es decir, la misma palabra aramea talia era usada para indicar un cordero, pero también un niño y también un siervo. Así que incluso lingüísticamente Jesucristo estaba preparado para entender esto, porque él tenía que ser este cordero, por así decirlo, este niño, este joven, como Isaac, que se ofrece a la pasión, y también este siervo del Señor tenía que cumplir el siervo descrito por el profeta Isaías. Jesucristo es pues el nuevo Isaac, es el Hijo único. Lo ataron, y en este momento llama a Dios Abba, y se ofrece como los corderos pascuales para ser examinado, probado y matado. En el Evangelio de Juan esto es claro. Nadie le quita la vida a Jesucristo, sino que es Él quien la da. Por eso muchas veces en el Evangelio está escrito que cuando intentan matar a Jesús, Él huye, no por cobardía, sino porque no había llegado su hora, porque en el Evangelio de Juan hay una hora en la que Jesús mismo se ofrece. Nadie le quita la vida, sino que Él la ofrece libremente para cada uno de nosotros. He aquí que Él fue verdaderamente examinado, probado y matado como siervo sufriente y cordero pascual definitivo. Aquí también hay otro elemento fundamental para nosotros, que es la sangre. En la tradición judía, aunque sabemos que en la Biblia Isaac ni siquiera fue tocado por el cuchillo de Abraham, pero se enfatiza, sin embargo, la importancia de la sangre de Isaac. Es decir, esta sangre de Isaac se convierte en un elemento simbólico. La ofrenda de Isaac es tan preciosa que su sangre tiene el poder de salvar a los israelitas, y claramente también la sangre del Cordero Pascual, porque en Éxodo 12 está toda la descripción del sacrificio del Cordero, y se dice que los postes de las puertas debían ser rociados con el sangre del Cordero, para que cuando Dios pasara, Pascua significa pasaje, dejara las casas de los israelitas intactas. Es decir, la sangre del Cordero Pascual salvó a los israelitas. Sabemos que todo esto se cumple en Jesucristo. Esta realidad de la sangre del Cordero, de la sangre de Isaac, la sangre de Cristo es preciosísima. Hay un detalle en el Evangelio de Juan, cuando el soldado pone una esponja en la pértiga y le echa vinagre. En muchos de nuestros idiomas, en las Biblias se traduce simplemente pértiga. En realidad esa palabra en griego es hisopon. Y esta es otra manera en la que el evangelista enfatiza que Jesús es el nuevo Cordero Pascual, porque se usaba el hisopo para rociar la sangre, incluso la sangre del Cordero. Entonces Jesús es presentado como el nuevo Cordero Pascual. Esto está muy claro en el Evangelio de Juan. Su sangre es preciosa,
tiene el poder de salvarnos. He aquí el mérito de Jesucristo, su sangre. Si ya el mérito de Isaac de alguna manera sostenía a los judíos a la respuesta a sus oraciones en el templo, cuánto más para nosotros el mérito de la sangre preciosísima de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que en esta Pascua también nosotros estamos invitados a entrar en el misterio pascual de Cristo, a entrar en esta gracia, para que podamos ser asociados a la muerte de Cristo y a su resurrección, conformados a este misterio, transfigurados en este misterio. Lo que ya hemos recibido en el bautismo, en la confirmación. Por eso en la noche de Pascua en la Iglesia antigua se realizaban los bautismos por inmersión, porque el bautismo es el sacramento que es síntesis del misterio pascual de Cristo, para entrar en su muerte, para resucitar con Él. Y también nosotros estamos llamados, especialmente en este mundo, frente a todas las noticias que recibimos. Quisiera decir que el cristiano es una centinela, debe estar siempre atento a los signos de los tiempos, incluso a lo que sucede a nuestro alrededor, que nos toca profundamente. Pero también estamos llamados a tener una mirada de fe, a tener los ojos de la fe. Dios permite el sufrimiento, incluso las injusticias de este mundo, incluso las terribles, incluso el sufrimiento de los inocentes, para que podamos abrir los ojos a los signos de los tiempos, porque Dios lleva a cabo su obra de salvación enviándonos señales, y nosotros en este mundo estamos llamados a ser testigos de este Espíritu, que es el Espíritu del Cordero, el Espíritu de Jesucristo, el Cordero manso que no resiste al mal. También nosotros estamos verdaderamente invitados en esta Pascua a abandonarnos. Y esto también es una invitación para mí a decir, como dijo Isaac, Abba, y sobre todo como Jesucristo en su vida, en sus últimas horas, Abba, átame fuerte, y esto hace referencia a la cruz. Jesucristo se abandonó totalmente al Padre en la cruz. Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pedimos a Dios que podamos tener esta confianza absoluta en nuestro Abba, en nuestro Padre Celestial. Todos tenemos en nuestra vida acontecimientos de muerte, cruces, en las que no podemos entrar, o en las que nos cuesta entrar, en las que experimentamos la misma angustia, no la misma, pero la angustia de Jesucristo en el Getsemaní, la noche de la pasión, la noche de la agonía de Getsemaní, la noche de la tradición, del fracaso, pero esta misma noche está llena de luz. ¿Qué tiene de diferente esta noche a todas las demás? Los judíos lo cantan, pero también, o aún más nosotros los cristianos podemos cantarlo. ¿Qué tiene de diferente esta noche a todas las demás? Es la noche en la que Jesucristo se abandona al Padre, en la que puede hacer esta oración maravillosa, que es verdaderamente una de las cumbres del Nuevo Testamento. Abba, Papá, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo ganó esta batalla pascual por nosotros. Pasó al Padre, pasó a la fe, se abandonó totalmente, se dejó atar a la voluntad de su Padre, no como masoquismo. Y aquí hay un punto fundamental que ahora al final quiero subrayar, que es la resurrección. ¿Cómo pudo Cristo abandonarse al Padre? Porque sabía que el Padre nunca lo abandonaría. Jesucristo es obviamente el autor y el cumplimiento de la fe, pero es la fe que tuvieron Abraham e Isaac, pues sabemos en Génesis 22 que cuando Abraham vio desde lejos el monte Moria, dejó el burro y a los dos sirvientes donde estaban y les dijo, quédense aquí con el burrito. Y ahora también hablaré un momento sobre esto para terminar. Abraham dice, quédense aquí con el asno mientras mi hijo y yo vamos allá. Nos postraremos y después regresaremos. Abraham habla en plural, no dice yo regresaré, o sea, sin Isaac, sino dice regresaremos,
Por eso la carta a los hebreos dice que Abraham por la fe fue a sacrificar a su hijo y lo recuperó porque estaba convencido de que Dios se lo devolviera. Y esto fue un signo de la resurrección. Y este es verdaderamente el centro de nuestra fe, que celebraremos la noche de Pascua, el domingo de Pascua. Cristo verdaderamente ha resucitado. Sabemos entonces que podemos abandonarnos. Podemos decir al Padre, átame fuerte, porque sabemos que nuestro Padre Celestial es santo, es bueno, que no nos dejará en la angustia de la muerte, porque sabemos que la cruz está llena de la gloria de Dios, que ya esta noche, cada una de nuestras noches está llena de la luz pascual, porque en la noche de las noches Jesucristo ha iluminado nuestras noches con su abandono total al Padre. Así que pidamos verdaderamente al Señor que nos dé esta gracia de poner las armas, desarmarnos. Jesucristo dice en Getsemaní a San Pedro, vuelve tu espada a la vaina. Él mismo extiende los brazos, se entrega porque sabe que el Padre no lo abandonará, no lo abandonará en manos de hombres injustos, no lo dejará en la angustia de la muerte, no lo dejará en el Sheol. Dice el Salmo, tú, Señor, no abandonarás mi vida en la angustia del Sheol, en el abismo de la muerte, porque Dios es Dios de vida y Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Quiso pasar por esta noche de angustia, pero se abandonó al Padre. Pidamos también a Dios en esta Pascua que nos abandonemos verdaderamente a nuestro Abba, a nuestro Padre, que tengamos fe en Él, que podamos decirle en Cristo, átame fuerte, Señor, átame fuerte, aunque no entienda, para que no resista a tu voluntad, porque sé que tú me llevarás a las aguas de la vida, que quieres llevarme al cielo, quieres abrirme el cielo, el paraíso que puedo experimentar aquí, en esta tierra, y esta es verdaderamente Pascua. Los cielos se han abierto para nosotros. Dios ha resucitado a su Hijo de las profundidades de la muerte. Cristo ha resucitado de la angustia de la muerte y podemos pasar de nuestra muerte a su vida. Y esta es verdaderamente la buena noticia. Cristo, nuestra esperanza. Os doy al final las gracias. Os deseo una buena Semana Santa, un Triduo Santo. Os recordaré en mis oraciones, viviremos la Pascua aquí en los santos lugares y también os pido que recéis por mí, por nosotros. Estamos unidos. Os deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección para que podáis experimentar la alegría, la felicidad de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Muchas gracias y una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el Padre Francesco Voltaggio.